nuestro amor nacido de corazón limpio, que es, hermanos, que podamos orar los unos por los otros. Vamos a leer unos pasajes, hermanos, que nos van a mostrar lo importante que es la oración intercesora de los unos por los otros. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, obedientes a su palabra, debemos de mantener este sentir en nuestras vidas, el deseo de estar orando siempre, en todo momento y en todo lugar. Cuando digo en todo momento, no quiere decir que las 24 horas del día vayamos a estar orando. Pues sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros tiene ocupaciones, tiene labores que cumplir. Al decir en todo momento y en todo lugar, quiere decir que nosotros debemos de, en el instante que tenemos la oportunidad de orar, no el instante que nos sobra, no el instante de que ya no tengo nada más que hacer, entonces voy a orar. No, en el instante en que tengamos la oportunidad de orar, debemos de hacerlo. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Hermanos, debemos nosotros de mantener esta constante en nuestras vidas. Y en una ocasión, compartiendo con el grupo de jóvenes en ese momento, les compartía y les comentaba que a veces nuestras oraciones son tan negligentes, tan mediocres, que solamente creemos que Dios se goza en las oraciones que elevamos cuando recién nos levantamos, si es que oramos cuando recién nos levantamos, si es que tenemos en nuestra mente, nuestro primer pensamiento es para Dios, o también cuando ya vamos a ir a la cama, a acostarnos. A veces nuestra oración es darle gracias a Dios por el día, ya cuando nos estamos quedando dormidos. O mientras nos estamos quedando dormidos, le damos gracias a Dios y ni siquiera en muchas ocasiones finalizamos la oración. Esta, hermanos, la oración debe de ser una de las marcas de un hijo del Señor que ora día y noche por sus hermanos. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué tanto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿Estamos apartando un tiempo específico? Yo sé que a pesar de que tenemos diferentes ocupaciones, no estamos ocupados el 100% de nuestro tiempo. No lo estamos, hermanos. Cuando cumplimos un horario en las empresas, trabajamos de 7 a 5 de la tarde. De 7 a 5 es un promedio.
de 8 a 6. Es un promedio. Llegamos a la casa, estamos apartando un tiempo para la oración, así como tenemos, hermanos, tiempo para muchas cosas, debemos también de tener un tiempo de oración. Debemos también, hermanos, de apartar ese tiempo de oración. Cuando hablamos nosotros de ofrenda, cuando hablamos nosotros de la ofrenda para el Señor, inmediatamente se nos viene a nuestra mente la parte monetaria. La ofrenda a Dios es lo que yo pueda llevar económicamente, monetariamente. Y quizás, hermanos, como les decía en la ocasión, no es que esté mal, porque sí, es parte de la ofrenda, pero ¿qué debe ofrecerme yo mismo? ¿Qué debe ofrecerme en oración como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios? En este caso de 1 Timoteo capítulo 2 habla acerca de la oración. Desde el versículo 1 dice que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos siempre reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta parte de la oración es oración intercesora, o sea que intercedemos por muchos hombres, o por todos los hombres, mejor dicho. Y no es que, como enseña la religión tradicional, como la Virgen, que dice que es la que intercede por nosotros, la que lleva delante de Dios nuestros pecados. Eso no quiere decir nada de eso, hermanos. La oración que nosotros hacemos por los hombres, o por todos los hombres, son oraciones de súplica a Dios. Podemos orar a Dios pidiendo por un empleo de un familiar. Podemos orar a Dios pidiendo sanidad para un hermano, para un familiar, para un amigo que está enfermo. Podemos pedir a Dios consolación por la pérdida de un ser querido. Esas oraciones son las que Dios desea que nosotros hagamos. Y aunque, hermanos, esto es una regla, un mandamiento de que todos oremos como cristianos, como hijos de Dios, de que todos oremos por todos los hombres, eso no quiere decir, hermanos, que vaya a orar por el pecado de otro hombre. A pesar de que hay un mandamiento, una regla, esa regla tiene una excepción. Y esa excepción, hermanos, la podemos ver en 1 Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice: si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay oraciones, hermanos, que no nos corresponde a nosotros hacerlas. Es decir, pedir perdón por alguien que no se quiere arrepentir. Esta oración, hermanos, a pesar de que Dios nos dice que oremos por todos los hombres, esa oración no nos corresponde a nosotros hacerla. Pedir perdón por alguien de
que no se quiera arrepentir de su pecado. Nadie, escuche bien hermanos, nadie se va a salvar si no confiesa sus pecados. Nadie se va a salvar si no confiesa sus pecados delante de Dios. Por más que nosotros nos dediquemos a orar por esa persona. Un ejemplo, por mi mamá, ella no quiere obedecer. No ha querido obedecer el Evangelio conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por más que sea mi deseo que ella se salve, no va a ser así, hermanos, si ella misma no confiesa sus pecados delante de Dios. Pero nosotros en ocasiones quisiéramos que nuestros padres, hermanos, hijos, familiares fueran salvos, y pedimos para que Dios toque sus corazones y les sensibilice y les redarguya de pecado. Pero si ellos mismos, hermanos, no se reconcilian con el Señor, no van a ser salvos, hermanos. No prediquemos o no mostremos al mundo algo que Dios no ha enseñado. Y Dios no ha enseñado la salvación solamente porque dice creer en el Señor, pero no hace su voluntad. Como enseña la palabra de Dios, la salvación es personal e intransferible. Yo no le puedo transferir mi salvación a mi hija, a mi esposa, a mi madre. No puedo, hermanos. Yo no puedo. Aunque quisiera, no puedo hacerlo. Y aunque la palabra de Dios nos está enseñando, nos está mostrando que debemos de hacer oraciones por todos los hombres, no es este tipo de oración que debemos de hacer por ellos. Nosotros, hermanos, debemos de orar y suplicar a Dios en todo momento, como les decía. Pero lo que debe de estar en nuestros corazones es pedirle al Padre, siempre pedirle que ayude a esas personas que están extraviadas de la presencia de Dios. Y aunque nosotros, hermanos, hagamos rogativas, hagamos peticiones, demos gracias a Dios, esto no quiere decir, hermanos, que Dios esté o está obligado a hacer o a cumplir todas las peticiones o rogativas que nosotros coloquemos delante de su presencia, ya que cuando Dios dice llevar a cabo su perfecta y única voluntad, la cumple, ya que Él es soberano y siempre justo. Vamos a leer en Daniel, capítulo 4. En Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, aunque nosotros debemos de orar, Dios es soberano y siempre justo. Y
podemos nosotros dedicar nuestras vidas a orar por ciertas situaciones y quizás Dios no conteste, pero Él, como les digo, es soberano y siempre justo. O sea que lo que haga Dios va a ser siempre bueno en gran manera. Ahora bien, hermanos, hay oraciones que Dios escucha. Y no es que nosotros hagamos cambiar la voluntad de Dios, sino que Dios es misericordioso con todos. En Génesis capítulo 18, en Génesis capítulo 18, versículos del 16 en adelante, vemos cómo Abraham, teniendo una conversación con Dios, clama por un pueblo, por una ciudad, o por dos ciudades, y Dios es misericordioso y da pie para que se haga este tipo de rogativas a Él. Dice en Génesis capítulo 18, versículo del 16 en adelante, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti está hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y si seguimos leyendo, hermanos, vemos cómo Abraham reduce la cuota. Ya no son 50 sino 40. Y vuelve y dice: ya no 40 sino 30. Ya no 30 sino 20. Ya no 20 sino 10. Y Dios le sigue dando alargues. Y Dios le sigue dando alargues a la oración que está haciendo Abraham para con él. Y no es que Abraham haya usado lo que se llama hoy en día la psicología inversa con Dios, porque dijo, Abraham le dice a Dios: el que es justo no hará lo justo. Nunca creo yo que tú vas a hacer algo malo. Entonces aquí podemos pensar que Abraham persuadió la mente de Dios. No, hermanos, Abraham no persuadió jamás la mente de Dios,
sino que Dios es bueno, maravilloso, misericordioso y siempre justo para hacer su voluntad. Y Dios le dio alardes a la oración de Abraham para que fuera escuchada delante de Dios y no fuera tenido Dios como aquel que dictamina o aquel que es un juez arbitrario, que no importa las oraciones, las peticiones, la rogativa, las súplicas que hagamos, porque Él ya tomó la decisión. Este no es el Dios en el que hemos creído. El Dios en el que hemos creído nos dice que debemos de orar, que le oremos en todo tiempo, y Él hará conforme a su voluntad, pero que también contestará las peticiones de nuestro corazón. En este Dios hemos creído, hermanos, y eso es lo que Dios quiere mostrarnos, que a pesar de que Él ya tiene su voluntad designada, la oración intercesora del justo puede mucho, como enseña Santiago. Y a esto, hermanos, es lo que Dios quiere, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, quiere que los hermanos que están en Éfeso hagan para con todos los hombres. Como les decía, no es que los hermanos hubieran dejado de orar, sino que quizás habían pasado por alto el orar por los demás. Porque a veces nos enfocamos o nos enfrascamos en nosotros mismos. El orar por mi familia, el orar por mi esposa, el orar por mi hija, el orar por mi hermano que sé que está pasando una necesidad, pero dejamos de orar por las personas del mundo. Dejamos de orar por el hambriento que pasa necesidades en la calle. Dejamos de orar por el que no tiene un empleo. Dejamos de orar por tantas cosas que Dios mismo nos manda que nosotros oremos por ellos. Como les decía, hermanos, Dios desea que nosotros coloquemos en su presencia nuestras peticiones. Miren lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y aquí nos enseña la palabra que Dios está dispuesto a escucharnos. La pregunta que nuevamente hago, hermanos, es: ¿estamos dispuestos nosotros a hablar con Él, a hacer rogativas a Dios? Dice la palabra de Dios en Jeremías, dice: clama a mí. Si Dios no quisiera contestar nuestras peticiones, nuestras oraciones, no nos hubiera dejado este medio para comunicarnos con Él, la oración. No nos lo hubiera dejado, hermanos. Simplemente hubiera sido la lectura de su palabra, porque por medio de la lectura de la palabra Dios nos habla a nosotros, pero por medio de la oración nosotros hablamos con Dios. Y si Dios no hubiera querido contestar nuestras oraciones, no hubiera dejado la oración como medio para que nosotros oremos, intercedamos, supliquemos, demos gracias a Dios. Dice: clama a mí. ¿Qué va a hacer Dios? Y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermanos, está en cada uno de nosotros el querer mantener una relación constante con Dios por medio de la oración. Y quizás, hermanos, nos preguntemos en nuestras mentes, como les decía, y si Dios ya decidió a hacer de cierta manera algo, ¿de qué sirven nuestras oraciones? Buenos hermanos, sirve de mucho, ya que por medio de la oración no solo hacemos saber a Dios nuestras necesidades personales, sino que también colocamos las necesidades de los demás. ¿Y sabe qué hacemos nosotros cuando colocamos las necesidades de los demás también, o las necesidades de los demás por encima de las de nosotros? Estamos evitando, hermanos, el egoísmo en nosotros, porque a veces nos volvemos egoístas. Yo y solo yo y mi familia, los demás que esperen, los demás no me interesan, y eso no quiere Dios.
Dios lo que quiere es que nosotros, hermanos, hagamos oraciones por todos los hombres. Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, nos preocupemos por las almas que se encuentran sin Él, ya que el deseo de Dios, y lo dice en el versículo 4 del 1 Timoteo capítulo 2, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, hermanos, que nosotros como hijos nos preocupemos por las almas que se encuentran sin Él. Él quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres, hermanos, vengan al conocimiento de la verdad. Pues para esto dio a su Hijo, para que muriera por los pecados no solo de unos pocos, sino del mundo entero. Ahora está en cada uno el querer recibir de la gracia del Señor, aceptando la salvación por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra aquí, hermanos, que aunque oremos de manera general por todos los hombres, debemos de hacer oraciones especiales. ¿Por quiénes, hermanos? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y esto lo quiere Dios o lo desea Dios, hermanos. ¿Para qué? Sigue diciendo la palabra: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta que toda autoridad puesta ha sido por Dios, y que por eso, hermanos, nosotros debemos de estar sujetos a ellos, para que ellas puedan cumplir de manera objetiva su mandamiento, su mandato, pues, en el periodo que le corresponde, y nosotros como cristianos podamos estar sin incertidumbres, sin cosas que se nos pasen por nuestra mente por lo que está haciendo los distintos gobiernos. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29, versículo 2, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y hermanos, por eso debemos de nosotros orar por los que están en eminencia, por los reyes. Así no estemos de acuerdo con su mandato, así no estemos nosotros de acuerdo, hermanos, con nuestros gobernantes. Nosotros debemos de orar por todos, sean de derecha o sean de izquierda, sean comunistas o sean socialistas, por todos, hermanos, por todos, por el gobierno que tenemos actualmente. Debemos de orar y debemos también sujetarnos a ellos. Miren lo que enseña Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona. Aquí no dice los que estén de acuerdo o los que no estén de acuerdo. Aquí no dice: si tú no estás de acuerdo con el gobierno actual, no te sometas. Si tú no estás de acuerdo con lo que ellos están dictaminando, no te sometas. Aquí lo que enseña la palabra de Dios es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios quiere que evitemos eso, hermanos. Dios quiere que nosotros evitemos el acarrear condenación para nosotros. Por eso Él desea que nosotros oremos por nuestros gobernantes y por los que están en eminencia. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos nosotros estar tranquilos. ¿De qué podemos estar tranquilos? Pero es que actualmente en Colombia subió el dólar, la economía está decayendo, los empresarios no están invirtiendo en Colombia. No, hermanos, nosotros podamos estar tranquilos de que todo está bajo la voluntad de Dios y que Dios tiene el control de todo y que no hay cosa alguna que se le escape a Dios. Y que si nosotros oramos por nuestros gobernantes, debemos orar para que ellos dirijan de una manera sabia y puedan llevar al pueblo, en este caso, no solamente a Colombia, sino al mundo entero, cada uno de sus gobernantes, a lo mejor. ¿Qué quiere decir la palabra quieta y reposadamente? Bueno, que si nosotros no nos preocupamos por un bien común en general, iniciando desde nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente y el mundo entero, va a ser difícil que podamos expresar nuestra piedad a Dios, es decir, una vida que agrade a Dios en toda su expresión, ya que si nos trasladamos a la enseñanza que venimos recibiendo en el libro de los Hechos, podemos ver cómo el gobierno, cómo el imperio romano perseguía y asolaba a la iglesia del Señor. Nosotros podemos ver que los cristianos eran expatriados, que eran perseguidos, que eran amenazados. Lo vimos hace poquito, cuando veíamos en Hechos capítulo 4, versículo 19, creo que dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también es necesario, hermanos, sujetarnos a los gobiernos que Dios ha establecido. Por esta razón, hermanos, Dios quiere que, así como los hermanos de Éfeso empezaron a experimentar no transformaciones por parte del gobierno, sino el cese de persecución y la libre expresión de culto, nosotros también lo debemos de hacer para que esto se siga conservando. Yo no sé cuántos hemos visto noticias, hay países hoy en día, como diría el mundo actual, en pleno siglo XXI, hay persecución por la iglesia. Queremos tener libertad, o el mundo desea tener libertad en muchos aspectos, pero que la libertad de expresar mi amor por Dios, o el amor que muchos cristianos sentimos por Dios, no se lleve a cabo. Pero eso sí, que nosotros respetemos su libre expresión, que nosotros no digamos nada cuando ellos salen a marchar, cuando ellos utilizan a niños para que se lleve a cabo lo que está en sus mentes perversas, porque eso es lo que está en ellos, hermanos, una mente perversa. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos orar para que las personas que Dios ha puesto como gobernantes, así, escuche bien, hermanos, así ellos no obedezcan a Dios, así ellos no cumplan la voluntad de Dios, así ellos
contaminen o no sigan una mente correcta, no hayan sido instruidos por Dios, así podamos nosotros también expresar nuestro amor por Dios. La vida del cristiano orador, hermanos, agrada a Dios, porque de esta manera demostramos no solo nuestra dependencia a Dios, sino que también nuestro amor por los demás. Ahora bien, como lo mencionaba hace un momento, hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero miren lo que enseña Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Tenga esto presente, hermanos, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero es labor tuya y labor mía predicar. Porque ¿cómo van a, dice la palabra de Dios, cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel del que no han oído? Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermanos, usted y yo ya fuimos enviados de parte de Dios. Leamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por si usted o yo creemos que Dios no nos ha enviado a predicar, si usted y yo creemos que Dios no nos ha enviado a anunciar las buenas nuevas, para que todos los hombres sean salvos, como enseña la palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ya nos envió. Ya Dios nos envió por medio de la palabra que habló Jesús. Nos dice que por tanto vayamos. ¿Estamos, hermanos, predicando? ¿Estamos, hermanos, anunciando las buenas nuevas de salvación? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos hablándole al mundo acerca de Dios? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Se nos presentan amigos, se nos presentan jefes, compañeros de trabajo, clientes. Estamos predicando, hermano, la palabra de Dios. ¿Cómo pues entonces vamos a pretender que todos los hombres sean salvos si no hay quien les predique? No podemos pretender, hermanos, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad si nosotros no le hablamos de la verdad. Miren lo que dice 2 de Pedro 3, capítulo 9, que diga 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios es paciente con nosotros, no porque nosotros vayamos a perecer, sino porque no hemos anunciado la buena nueva de salvación. Dios es paciente y está esperando para que nosotros, hermanos, nos concienticemos de esta labor que Él nos ha encomendado, de este deber. ¿Recuerda el título de la meditación? Los deberes del cristiano. Uno de los deberes ya lo veíamos: orar por todos los hombres. Otro, orar por los gobernantes. Otro, anunciar la buena nueva de salvación, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Hermanos, Dios es paciente para con nosotros, esperando, hermanos, que nosotros nos despertemos, esperando que nosotros, hermanos, avivemos el fuego del don del Espíritu Santo que está en nosotros y que anunciemos la buena nueva de salvación. Del resto, ¿cómo va a ser, hermanos? ¿Cómo pretendemos que todos los hombres sean salvos? Le pregunto, hermano, hermana, usted desea que las almas lleguen a los pies de Cristo o que sigan en un mundo perdido. ¿Qué quiere usted, hermano, hermana? ¿Qué queremos? Por esa razón, hermanos, debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque queremos, o mejor dicho, hemos trabajado y estamos trabajando, gracias a Dios, por un nuevo local. Pero mire las sillas vacías que hay a su lado. Mírenlas, hermanos, sin pena, mírenlas. Usted no desea que esa silla sea llena de con un alma que Dios ha transformado, que Dios ha salvado. ¿Cómo va a pasar eso sin pena? ¿Cómo va a pasar eso si no nos instruimos para predicar la buena nueva? No va a ser posible, hermanos. Aquí, hermanos, nuevamente la palabra de Dios nos muestra que no debemos de ser egoístas, pensando en que si yo ya soy salvo, ¿qué me importa el otro? Allá la salvación es personal e intransferible, lo dijo el hermano, lo dice la palabra de Dios. La salvación es personal, no me importa. No, hermanos, Dios quiere que dejemos el egoísmo, que dejemos de pensar solamente en nosotros, que nos preocupemos por las almas que se encuentran en un mundo perdido, sin Dios y sin ley, como enseña la carta a los Efesios. Y que nosotros, hermanos, debemos demostrar al mundo esa salvación. ¿Y quién es el que salva? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Debemos demostrarle al mundo no lo que Jesús hizo en mí, sino lo que hizo por la humanidad. Porque a veces nos dedicamos y pasamos nuestra vida mostrándole a las personas lo que Jesús hace en cada uno de nosotros. Sí, puede ser válido, pero si esa persona no hace eso, se va a desilusionar de la palabra de Dios y no va a creer conforme a lo que está escrito, sino que va a creer de acuerdo a la vivencia o a la experiencia de uno o de dos personas. No, nosotros debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Termina, hermanos, el texto que estamos hablando, dice en el versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí, hermanos, es donde entra la oración personal, donde dejamos de orar
dejamos de hacer oraciones intercesoras y empezamos a orar delante de Dios. La palabra oración, hermanos, viene del verbo orar, que significa comunicarse de manera oral con una persona, es decir, hablando. Pero eso no tiene nada que ver con elevar una oración a nuestro Creador. La palabra que se usa en hebreo es tefilá, y para oración, y el diminutivo para la palabra orar, el verbo, es leipalel, que lo que traduce es juzgarse o hacerse un autoanálisis de todas nuestras acciones. La palabra de Dios nos enseña cuando nos dice que debemos de orar levantando manos sin ira ni contienda, que nosotros debemos de hacer una introspección de nuestras vidas. Debemos de ponernos a cuentas con Dios. Debemos de lo que Dios llama pecado, yo también llamarle pecado. Eso es ponerme a cuentas con Dios. Eso es hacer un autoanálisis de mi situación. Y no lo que Dios llama pecado, yo lo llamo un simple error. Lo que Dios llama pecado, yo un simple desliz. Pero eso no es para tanto. Eso, hermanos, es como se leía al principio. Ese es pecado que no es de muerte. No, hermanos. La palabra orar, miramos o determinamos que viene de adorar. De ahí viene la palabra orar. Y nosotros, hermanos, somos verdaderos adoradores cuando estamos a cuentas con Dios. Cuando le llamamos pecado a lo que Dios llama pecado. Ahí somos verdaderos adoradores. No simplemente por hacer alabanzas, por cantar himnos y cánticos espirituales nos convertimos en adoradores. En adoradores nos convertimos cuando nos hacemos un autoanálisis y conciliamos con Dios que lo que Él llama pecado para mí también es pecado. Dice la palabra que levantando manos santas sin ira ni contienda. Bueno, la palabra de levantar las manos sin ira ni contienda es cuando nosotros hacemos, hermanos, oración, no solamente por hacerla, sino queriendo, hermanos, entrañablemente estar en la presencia de Dios. La figura de levantar las manos es una postura que habían adoptado los judíos para hacer este tipo de oraciones. Los judíos levantaban las manos para mostrar que no había nada oculto en sus corazones o que sus manos estaban limpias, es decir, que no había pecado en ellos. Esa era la intención con la que los judíos levantaban las manos. Miremos en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de ustedes, y aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. La palabra sangre implica pecado. Por esa razón, hermanos, los judíos habían adoptado esa postura de levantar las manos, queriendo mostrar que las manos de ellos estaban limpias, que no estaban manchadas de sangre, pero lo hacían de una manera literal.
No lo hacían porque sentían eso en sus corazones o porque estaban viviendo una vida de piedad conforme a la voluntad de Dios. Los judíos hacían esto, hermanos, para decirle a Dios: vea que mis manos están limpias. Y su corazón, ¿cómo estaba? Nosotros, hermanos, cuando oramos, podemos adoptar esta misma postura, ¿o no? Está en cada uno de nosotros. Pero si quizás lo llegamos a hacer, solo quiere decir que somos más espirituales que los demás hermanos, o que verdaderamente nuestras manos, nuestras uñas, nuestros dedos están limpios y nuestro corazón. Nosotros, hermanos, debemos de tener nuestra conciencia que hemos hecho la voluntad de Dios, y de esa forma, estando a cuentas con Él, debemos llorar. De esa forma, hermanos, debemos llorar. De esa forma, hermanos, debemos de levantar las manos santas sin ira ni contienda, sin haber contendido con mi hermano, sin tener nada en contra de mi hermano. Porque a veces oramos y nos enseña la palabra que si nosotros traemos ofrenda delante de Dios, pero que si antes de depositarla vemos que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ir con nuestro hermano y reconciliarnos con él. Y entonces ahí sí venir y presentar nuestra ofrenda a Dios. Eso mismo es en la oración, hermanos. Eso mismo es en la oración. Porque a veces creemos que nosotros podemos presentarnos en oración a Dios sin importar nuestro estado. Y sí lo podemos hacer así, pero debemos de reconocer nuestro estado delante de Dios para que podamos ser verdaderos adoradores, que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Como conclusiones, hermanos, es necesario que en las oraciones que debemos a nuestro Dios tengamos en cuenta el mismo interés que Dios tiene con todos los hombres, ya que Él hace salir el sol sobre todos, y asimismo nosotros los tengamos en nuestras oraciones. Nosotros, otra conclusión, hermanos, que nosotros debemos de predicar el Evangelio de Jesús, ya que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que Dios nos ha mandado a predicar. Como última conclusión, hermanos, no quitemos la importancia de la oración intercesora y oremos en todo tiempo, en tiempo de angustia, en tiempo de alegría, en tiempo de siembra, en tiempo de cosecha. Oremos, hermanos, no dejemos de orar. Dios les bendiga.